Hola, muy buenas y bienvenidos a una nueva colección retro Old School. En este segundo episodio os traigo una muy buena selección de novedades, fangames, ROM hacking y recomendaciones de juegos retro. Como siempre, los enlaces en la descripción de este vídeo. Y me gustaría empezar con el protagonista de portada de este segundo episodio, la franquicia Mario. En esta colección os traigo un poco de todo. El primero que os quiero mostrar es un juego hecho por fans llamado Super Mario Flashback. Su creador lo define como una carta de amor hecha por fans a la franquicia de Mario, que trae de vuelta las etapas de sus antiguas aventuras en 2D y 3D. Esta demostración incluye 7 estrellas de poder y 3 estrellas verdes. También hay un nivel de bonificación que puedes desbloquear al recolectar las 3 estrellas verdes. Pasamos a ver ahora el ROM hacking. Os traigo excelentes hacks, todos ellos muy trabajados. El Super Mario Bros. Peach's Adventure es un hack del Super Mario World de la Super Nintendo, donde cogemos el papel de la princesa Peach, donde se propone rescatar a Mario, recuperar su castillo y detener a Koopa de una vez por todas. Es una aventura con 8 mundos principales, un 9º mundo especial, toneladas de secretos y contenido posterior al juego. Sin duda estamos ante uno de los mejores hacks que se han hecho, y para los fans de Super Mario no te puede faltar. Otro hack imprescindible para Super Mario World es la secuela del Super Mario Adventure. En esta ocasión, Mario y Luigi habían sido invitados al castillo por la princesa para celebrar el 35 aniversario, pero un Koopa mágico envía a Mario a una isla lejana. Tendrás que superar las fases hasta viajar al castillo de Bowser para rescatar a tus amigos. Muchos juegos del catálogo de la Game Boy clásica, sobre todo de Nintendo, recibieron conversiones con la coletilla de X, que eran remakes a color. Nintendo nunca convirtió a color ningún Super Mario Land, ni el 1 ni el 2. Actualmente, gracias al ROM hacking y a la comunidad, podemos disfrutar de un parche que nos pasa el Super Mario Land 1 a color.
Este parche moderniza también los gráficos, ya que se veían bastante anticuados en el juego original, dándoles un retoque más moderno. Y para terminar con la franquicia Super Mario, os presento este parche de mejora para el mítico juego bootleg Super Mario Bros. 8, un hack del Docodon 2 de Taito de la NES, que recibe un gran lavado de cara por parte de un usuario de YouTube. Crying Onion ha contribuido a pulir el juego y mejorarlo a todos los niveles, con un proyecto muy bien hecho teniendo en cuenta la colaboración y sugerencias de los usuarios, para traernos la versión definitiva de este Super Mario Bros. 8. Abajo en la descripción del vídeo os dejo el enlace a su canal donde nos presenta este hack realmente divertido. Dejamos la franquicia Mario y pasamos ahora a ver unas cuantas novedades de juegos retro. Os presento un nuevo juego para la Super Nintendo llamado Dottie, un juego de plataformas donde vamos acompañado con nuestra mascota llamado Ernesto. Gracias a Ernesto, con sus poderes mágicos, podremos solventar algunos puzzles que nos encontraremos en el camino. Todos los que tuvimos una computadora a finales de los 80 conoceremos al personaje más icónico de las aventuras como Rick Dangerous. Pues bien, os presento a su hermana Daisy Dangerous, un fangame del clásico Rick Dangerous de 1989. De momento podremos disfrutar de una demo pre-alfa jugable que sirve como homenaje adaptando las etapas de su primer nivel. ¿Estarás preparado para morir o eres de los que tiene mucha habilidad en los mandos?
Los aficionados de la Commodore 64 no pueden dejar escapar este asombroso nuevo juego llamado Night Knight. Se trata de un fantástico port de la versión original de MSX creada por Juan Martínez. Nuestro papel es controlar a Sir Bernard, quien es presa de una maldición que no le deja dormir. Bernard solamente dormirá si es capaz de superar las 80 pantallas de las que consta el castillo encantado para romper esta maldición. En noticias os traigo una bastante curiosa, y es que se ha liberado una demostración del E3 de 1999 del Castlevania Resurrection. Se trata de una entrega en 3D de la franquicia de Konami que iba a ser estrenada en Dreamcast, pero que al final fue cancelado. Ahora, gracias a la labor de Canby Laurent, tenemos acceso a esta versión totalmente disponible para jugar. Laurent se trata de un gran fan de la consola de Sega y que dedica gran parte de su tiempo a la preservación de los videojuegos más antiguos. Tras hacerse con esta versión previa, mostrada en el E3 de 1999, la ha lanzado al público. Para terminar con este segundo episodio de la colección Retro Old School, recomendar dos juegos. Existe una versión remake del Pac-Man Championship Edition original de Xbox 360. Se lanzó una versión del Pac-Man Championship Edition de NES en la última antología del Museo de Namco, disponible en Nintendo Switch. El remake usa una ingeniosa técnica de programación para desplazarse por el laberinto, usando el buffer de vídeo de NES para crear una envoltura horizontal infinita cuando usa los túneles Warp. Sin duda es un juego imprescindible, una gran joya oculta, sobre todo si eres fanático de Pac-Man. Puedes jugarlo en un emulador de NES o en un hardware real si tienes Everdrive. Xeno Crisis. El segundo juego recomendado es el Xeno Crisis para la Mega Drive,
quizás sea la mejor versión de las que existen. Estamos ante un shooter frenético, similar a un Smash TV, de gran dificultad, y lo suyo sería jugarlo en cooperativo con un amigo. Jugando solo se siente un desafío bastante alto, donde necesitarás de buenos reflejos y habilidad en el mando si no quieres acabar frustrado. Un notable shooter que si hubiera aparecido en su momento en Mega Drive hubiera sido uno de los juegos más destacables en su segmento. Os dejo con un pequeño gameplay de esta versión para Mega Drive. Yo por mi parte me despido y hasta un próximo episodio. ¡Hasta luego! Room cleared.